Como bien comentaba el licenciado Héctor, el Código Fiscal de la Federación es la legislación fiscal que más modificaciones sufrió este año y pues todas ellas son tendientes a pues incrementar o todas son tendientes al tema de la fiscalización. Eh, También un tema que ha incrementado en el aspecto fiscal es el hecho de llevar las cosas o de llevar el aspecto fiscal al ámbito penal. Algo que si bien ya estaba previsto, se ha endurecido eh, últimamente, principalmente a partir de que, bueno, los delitos fiscales que ya existían o que ya teníamos contemplados fueron llevados no solamente se endurecieron las penas, sino fueron considerados como delincuencia organizada. Esto significa que son los delitos más graves para el Estado y que en consecuencia pues las penas sean mucho mayores. También, bueno, hemos visto que hay un discurso en el que recientemente nos dicen o nos manejan las situaciones como no graves, sin embargo, cuando vemos el texto de la ley, vemos que las modificaciones sí son trascendentales. Eh, el primer tema que vamos a abordar es la razón de negocio y pues al respecto es de comentarse que este artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que es justamente el artículo que incluye este concepto de razón de negocio, ya estaba previsto en el Código Fiscal desde el año pasado, desde el ejercicio 2020. Eh, el año pasado se incorporó este concepto y este procedimiento de cierta manera. Eh, Sin embargo, era solamente el incluir en nuestro derecho vigente dispositivo un concepto que ya se manejaba como tal en, en, las, en los procedimientos de fiscalización y en las resoluciones emitidas por el SAT. Sin embargo, solamente era un concepto no aterrizado. A partir del año pasado se incorporó el artículo 5A que establece que, pues bueno, existirá una reclasificación de operaciones cuando el beneficio fiscal que se obtenga a raíz de algún tipo de operación o de varias operaciones sea mayor al beneficio económicamente que pudiera haber sido esperado con motivo de estas operaciones. Es decir, eh, el primordial fin de las operaciones debe de ser siempre el obtener un beneficio económico y no el obtener beneficios fiscales o no el buscar disminuir eh, las contribuciones que deriven de estas operaciones. Es por ello que se incluyó o se aterrizó ya como tal este artículo 5A en el que también no solamente se incluye el concepto, sino también el procedimiento que llevarán a cabo las autoridades para realizar esta reclasificación. Hasta el año pasado, digamos, incluso previo a que fuera aceptada la reforma del año pasado, en todo momento fue manejado que este tema de reclasificación de operaciones sería considerado solamente como tal una reclasificación y en consecuencia darle a estas operaciones pues digamos, el carácter o los efectos fiscales que hubieran tenido de ser realmente eh, con motivo de obtener un beneficio económico. Ello implica que solamente pues habría una determinación de contribuciones omitidas, pero este tema en específico siempre se manejó y se aseguró por parte de las
tanto de los legisladores como de las autoridades de Secretaría de Hacienda y SAT, que jamás sería un tema que se incluyera en el aspecto penal. Sin embargo, y contrario a esto, este año encontramos que la primera modificación trascendental del Código Fiscal de la Federación es justamente modificar el artículo 5A para incluir que, no obstante, pues la reclasificación que pudiera derivarse de la aplicación del artículo 5A, sí pudiera haber una investigación e incluso determinarse que existió algún delito. Esto significa que el artículo 5A pues también es incluido en el aspecto penal del ámbito tributario. Y como les decía, pues esto significa que al no poder realizar un incremento, digamos, en la recaudación de otra manera, pues lo que se está haciendo es endurecer el tema de fiscalización y no solamente endurecerlo, sino además aplicar un poco políticas de presión o intimidación, ya que pues ahora básicamente todo lo que lo pretenden llevar al aspecto penal. Por otro lado, otra de las modificaciones que existen en el Código Fiscal para este año es la reforma al artículo 13 y 17K, que ambos son relativos al buzón tributario o a su operación. Específicamente en el artículo 13 encontramos que se establece como hora de operación general para el buzón tributario la hora centro de México, es decir, para todos el buzón tributario operará y se entenderá que es de acuerdo a la zona centro de nuestro país. Esto para homologar un poco y pues bueno, son pequeños detalles que se siguen aterrizando respecto al tema de contabilidad electrónica y el tema de hacer todo pues digital. Por otro lado, en el artículo 17K, específicamente en su fracción primera y en el segundo párrafo, se le permite ahora a la autoridad fiscal enviar correos electrónicos o incluso a través del número telefónico que esté ligado o que esté asociado al buzón tributario, eh, correos o mensajes en los que se le haga conocimiento a los contribuyentes respecto a beneficios, facilidades, incluso que se le puedan formular invitaciones a programas y aspectos y se le informe pues de aspectos relacionados a su situación fiscal o relativas al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. También pues establece que información de interés. Esto, pues bueno, es un poco tendiente a validar una práctica bastante ilegal, que yo considero que siempre ha sido un tanto intimidatoria por parte del SAT, que es el enviar cartas de invitación, ya que, pues bueno, no son o no eran un supuesto previsto o permitido, un acto realmente es de molestia por parte de las autoridades que fuera permitido tal cual por la ley. En consecuencia, pues bueno, anteriormente el contribuyente estaba en toda la libertad de ignorar estas invitaciones o estos mensajes que envía el SAT. Ahora no es tan recomendable hacerlo, básicamente yo no lo recomendaría, sin embargo sí creo que esta es una forma de validar una práctica que ya era realizada muy comúnmente y que pues era del todo ilegal. Ahora, también llama la atención que pues esto implica que nos envíen cualquier tipo de información, incluso a través de correos electrónicos o al celular, y creo que también puede ser peligroso el no tener cuidado con estos mensajes, ya que
pues sabemos que en nuestro país muy comúnmente nos llegan mensajes o, o correos electrónicos que no son verídicos y que a través de ellos pues obtiene información. Entonces sí también creo que debe de haber mucho cuidado con este tipo de mensajes para no confundirnos. Respecto al artículo 14, vamos a observar una modificación específica, básicamente es respecto a las operaciones con público en general. Y bueno, la modificación al artículo 14 establece que cuando se realicen enajenaciones a plazo diferido o en parcialidades, cuando sean con público en general, debe de pedirse un comprobante fiscal y pues solamente así se entenderá realizada precisamente a público en general. Respecto a las escisiones de sociedades, en el artículo 14b, bueno, pues se adiciona un quinto párrafo, perdón, del artículo, eh, y en el que se establece que una escisión va a tener el carácter de enajenación cuando esta escisión o derivado de esta escisión surja cuentas en el capital contable de la empresa escindente o escindida, digamos cuentas o partidas que no estaban registrados previamente en los estados financieros aprobados. Es decir, si en algún momento del proceso de decisión surge alguna cuenta que no hubiera estado ya aprobada en los estados financieros, pues bueno, se entenderá que no es una decisión, sino es tal cual una enajenación. En el artículo 16C del Código Fiscal se incluye a las sociedades anónimas como parte de las personas morales que podrán formar parte tal cual de los mercados reconocidos para actuar dentro de la bolsa de valores. Entonces, pues bueno, se le concede a las sociedades anónimas esta posibilidad. En el tema de firma electrónica avanzada y firma de documentos digitales, yo sí creo que esta es de los puntos más favorables que tiene la reforma al Código Fiscal de la Federación, ya que se establece en el artículo 17F que quienes determinen el uso de la firma electrónica avanzada como un medio de firma o de autenticación de cualquier documento digital pueden solicitarle al Servicio de Administración Tributaria que les brinde el servicio de verificación de estas firmas. Esto implica también la verificación de la identidad del usuario de la firma. El procedimiento o la metodología en sí está regulada por la resolución miscelánea fiscal. Sin embargo, considero que es muy bueno que se incorpore al Código Fiscal esta posibilidad, ya que entonces el SAT se encuentra obligado, no es discrecional, a verificar o a darle certeza a los contribuyentes respecto pues de la identidad y del uso de esta firma electrónica mediante cualquier plataforma, sin embargo, sí teniendo la certeza o la validación del SAT. ¿Por qué considero que es muy relevante? Porque no es nuevo, si bien a raíz de, digamos, la pandemia, muchas cosas se automatizaron o se volvieron electrónicas,
cuando desde antes estaba la posibilidad, pero realmente no lo hacíamos, desde antes ya existían mecanismos y razones por las cuales utilizar estos mecanismos. En el aspecto fiscal, la principal razón por la que hemos tratado en la firma de que por lo menos todos los contratos y propuestas de honorarios sean firmados vía electrónica es porque el, el SAT muy reiteradamente en sus procedimientos de fiscalización o en el ejercicio de sus facultades de comprobación exigía que los contratos principalmente estuvieran dotados de fecha cierta. Es decir, al SAT no le bastaba que tuvieran una fecha y una firma, sino quería tener la certeza de cuándo fue firmado dicho documento, pues por la práctica reiterada de los contribuyentes no tener los documentos o no tener los contratos y hacerlos en el momento en el que se los pidiera. Por lo tanto, pues bueno, se comenzó en la práctica a solicitar que estos documentos tuvieran fecha cierta, que únicamente se da a través de su protocolización o su certificación, por decirlo así, ante un fedatario público, entre otros supuestos, como la muerte de los participantes también. Sin embargo, pues bueno, al principio esto no estaba regulado por la ley, por lo tanto, pues a final de cuentas, en tribunales esto era un requisito que podía ser eliminado. Sin embargo, a finales, en octubre, noviembre de 2019, la Suprema Corte emitió una jurisprudencia en la que establece que sí es un requisito necesario y que es completamente procedente que el SAT exija como requisito, pues sí, como un requisito esencial, el hecho de que los contratos o los documentos tengan fecha cierta. Sin embargo, operativamente, pues es muy complicado estar protocolizando o certificando todo documento. Aunado al hecho de que este requisito no solamente es prueba plena de que los actos que se estuvieran verificando hubieran sido llevados a cabo, sino solamente pues como una prueba o son una prueba de que se firmaron los contratos. Entonces, pues bueno, como una opción para evitar todo este tema de ser cuestionado por las autoridades, para que no sea aplicable esta jurisprudencia si el tema se lleva a tribunales, y también para estar evitando operativamente el hecho de tener que estar certificando cada contrato, pues optó por implementar esta opción que es la del uso de plataformas digitales que estén pues certificadas por la Secretaría de Economía, lo que también implica o también garantiza que todo documento firmado por estas plataformas pues tendrá fecha cierta. En el artículo 17H y 17H bis, específicamente respecto a la cancelación de los certificados de sellos digitales. Bueno, principalmente se modifica el artículo 17H para establecer desde este momento que pues los EFOS y quienes se presuma o en realidad quienes aparezcan también en la lista de quienes transmitieron pérdida fiscal indebida, es decir, a quienes se les hubiera aplicado el artículo 69B y 69B bis del Código Fiscal, pues se les cancelará de manera inmediata sus certificados de sellos digitales.
¿Por qué es muy trascendente este hecho? Porque una vez que aparecen en el listado definitivo de estos contribuyentes, es decir, ya es de manera definitiva que sus comprobantes fiscales no son verídicos, o no se materializaron los actos amparados por estos comprobantes, pues entonces desde ese momento se les va a cancelar el certificado, impidiendo que puedan emitir nuevos comprobantes fiscales, lo que no sucedía anteriormente, ya que solía transcurrir un tiempo o un lapso de tiempo entre el momento en el que eran, digamos, publicados en los listados definitivos y pues el momento en el que les eran cancelados sus certificados de sellos digitales. En este lapso de tiempo solían emitir, o algunos emitían aún facturas o comprobantes digitales que pues a final de cuentas no tienen materialidad y no son válidos, afectando a pues las personas a quienes emitían estos comprobantes. Por lo tanto, pues es muy, y que a veces ni siquiera lo sabían. Por lo tanto, pues es muy bueno, otro de los puntos que considero muy buenos de la reforma al Código Fiscal. Por otro lado, recordemos que existe un procedimiento de aclaración cuando hay una suspensión o una restricción a los sellos digitales. En el artículo 17H se aumentó el plazo de 10 días para que la autoridad emita una respuesta cuando el contribuyente presenta su solicitud de aclaración y al contribuyente se le aumenta el plazo para presentar esta aclaración a 40 días. Y bueno, pues aquí podemos ver el esquemita en el que está establecido que pues el procedimiento que implica esta aclaración o solicitud de aclaración, y es que, bueno, el SAT detecta cualquier irregularidad o cualquier causal de restricción, entonces va a emitir una notificación al contribuyente ordenando la restricción temporal de sus sellos digitales. Una vez que es notificado, bueno, la reforma nos señala que el contribuyente va a tener 40 días hábiles para presentar su solicitud de aclaración y pues bueno, deberá exhibir las pruebas que considere necesarias. En este caso, pues bueno, se amplía a 10 días la posibilidad de obtener una respuesta. No olvidemos que también puede existir la posibilidad de que el SAT emita un requerimiento de mayor información y documentación si así lo considera. Y bueno, una vez que está integrada la totalidad de información, el SAT va a emitir una resolución en la que establezca que la irregularidad detectada pues fue subsanada, o en su caso, pues bueno, que persiste la restricción de los certificados de sello digital. Respecto a la modificación del artículo 18A del Código Fiscal, básicamente respecto a los requisitos que deben contener todas las promociones que se presenten ante el SAT. Estas deben de ser en su mayoría electrónicas y solo por excepción hay promociones, digamos, físicas ante el SAT ya. Y bueno, nos establece básicamente que para todas las promociones prácticamente hay un formato oficial, y en caso de que no se cumplan con los requisitos o no se realicen mediante los formatos oficiales, mediará un requerimiento. En caso de no subsanarse este requerimiento, pues la promoción se tendrá por no presentada.
respecto a las solicitudes de devolución, debemos considerar que se modificaron 3 artículos, el artículo 22, el 22B y el 22D. Básicamente se incorporó un supuesto para tener, pues como no presentar la solicitud de devolución, no es tan agresivo, ya que pudo establecerse como una negativa a dar trámite desde el principio o una negativa de devolución desde el principio. Sin embargo, solamente se establece que donde el contribuyente se encuentre como no localizado en el RFC, este hecho se va a considerar como una causal para que su solicitud se tenga por no presentada. Esto implica que su derecho a volver a solicitar la devolución pues se encuentra intacto. También se reforma el artículo 22 del Código Fiscal, 22D, en sus fracciones cuarta y sexta, estableciendo que cuando existan varias solicitudes de devolución de un mismo contribuyente y respecto de una misma contribución, el SAT va a poder determinar si estas solicitudes de devolución las resuelve y las atiende de manera separada o si puede llevarlas a cabo en un mismo procedimiento y en consecuencia emitir una misma resolución. Y bueno, dejando un poco o dando un poco de ventaja al SAT, también en la fracción sexta se amplía el plazo de 10 a 20 días para que la autoridad emita y notifique la resolución que recaiga respecto a la procedencia de la devolución. Debemos recordar que si bien en los procedimientos de devolución el Código Fiscal establece diversos términos, realmente el SAT no los está respetando. Las devoluciones no deben de ser muy tardadas. Sin embargo, el SAT lo que está haciendo es, pues, tardarse realmente meses para dar contestación o formular un requerimiento. Y lo que estamos viendo es que también en muchos casos ya está comenzando a ser omiso o omisa en emitir resoluciones. Es decir, simplemente lleva a cabo el procedimiento, 1 o 2 requerimientos, y ya no emite una resolución. No debemos olvidar que el Código Fiscal establece un término de 3 meses para que las autoridades, o básicamente para que el SAT dé respuesta o resuelva o termine un procedimiento de este tipo. Entonces, pues bueno, ahí hay que tener en cuenta que si las devoluciones no hemos tenido ningún tipo de respuesta por parte de la autoridad, pues bueno, aún tenemos la posibilidad de considerar que excedió este plazo de 3 meses y pues bueno, por ahí es procedente ejercer medios de defensa ya contenciosos, entendiendo que pues el silencio de la autoridad fue una resolución negativa. El año pasado también hubo una modificación respecto a la responsabilidad solidaria de los contribuyentes, ya que se ampliaron los supuestos de responsabilidad solidaria. En el artículo 26 del Código Fiscal, en este año se establece una limitante al respecto y es el hecho de que en sociedades escindidas no va a aplicar la responsabilidad solidaria cuando se detecten pues conceptos o partidas que antes de la escisión no estaban registradas o reconocidas en el estado de posición financiera.
es parecido al tema que vimos muy al inicio. Es decir, pues bueno, si antes de la decisión hubo partidas o cuentas que no estaban reconocidas tal cual en los estados de posición financiera y de pronto surgen, pues bueno, no, con motivo de la decisión, pues bueno, no aplicará en este caso la responsabilidad solidaria. Y pues adiciona también al mismo artículo la fracción novena, para que quienes adquieran la calidad de responsables solidarios sean las empresas residentes en México o residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, que realicen operaciones con partes relacionadas, que sean residentes en el extranjero, y esto, pues bueno, cuando los residentes en el extranjero constituyan por virtud de alguna de las operaciones que los relacionen, pues establecimiento permanente en México. Hay que tener mucho cuidado con las operaciones que se realizan con partes relacionadas y que pudieran configurarnos o establecernos como su responsable solidario. En el artículo 27 encontramos una reforma relativa al RFC, y esto es pues que se debe mantener actualizado el correo electrónico y el número telefónico del contribuyente, es decir, el correo y el teléfono que están asociados al buzón deben de estar todo el tiempo actualizados. También se establece que deberá de presentarse un aviso de nombre y RFC de los asociados y demás personas que formen parte de la estructura orgánica de una sociedad cuando existe alguna modificación o incorporación. Esto ya se realizó desde el año pasado, pero se realizó ya que estaba establecido mediante reglas de carácter general y no establecido tal cual en el Código Fiscal. Sin embargo, pues ahora ya se establece en el código que cuando exista alguna modificación o incorporación a los estatutos de una sociedad, pues deberá de presentarse un aviso con el nombre y el RFC de los nuevos socios o de las nuevas personas que formen parte de esta sociedad. También, cuando el SAT detecte que algún contribuyente no ha realizado actividades o no ha tenido actividades en los últimos 3 ejercicios, pues bueno, el SAT podrá discrecionalmente suspender o disminuir sus obligaciones fiscales. Y bueno, cuando los contribuyentes presenten aviso de cancelación de RFC por liquidación total de activo, esta se condiciona o su procedencia se condiciona a que el contribuyente no se encuentre listado en ninguno de los, o no se encuentre previsto en ninguno de los listados que establecen los artículos 69, 69B y 69B bis del Código Fiscal. Esto nos lleva de nuevo a EFOS, EDOS y transmisión de pérdida fiscal indebida. Y bueno, como una modificación al artículo 29 del Código Fiscal, se establece que se debe de expedir un comprobante fiscal cuando se realicen pagos parciales, diferidos, que liquidan saldos, exportan mercancías que no sean objeto de enajenación y cuando la enajenación sea a título gratuito. También en el artículo 29A, fracción cuarta del Código Fiscal, se reforma el artículo para que el SAT
a través de las reglas de carácter general, pues pueda establecer o conceder facilidades para la expedición de los comprobantes fiscales, siempre y cuando, o más bien, cuando estas sean relativas a las operaciones con público en general. Y en la fracción quinta del artículo 29A se establece que tratándose de las especificaciones de cantidad, unidad de medida, clase de bienes o mercancías, descripción del servicio o del uso o goce, respecto a estos aspectos en sí, bueno, la emisión de los certificados o de los comprobantes fiscales deberá de ser apegado al catálogo de especificaciones tecnológicas que emite el SAT. Creo que hay que tener mucho cuidado con este aspecto, ya que, pues bueno, un tema técnico como es el realizar o emitir los comprobantes fiscales, pues puede viciarlos, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con que estos sean apegados a las especificaciones técnicas. Y por otro lado, en la fracción séptima, inciso B, se establece que cuando se realice un pago de manera diferida, se deberá emitir un comprobante fiscal cuando se realice la operación y otro comprobante fiscal en el momento de pago. Esto cuando son en pagos diferidos o parcialidades, es decir, pues bueno, si es una parcialidad o el pago en una sola exhibición, pero un pago diferido, pues bueno, deberá de hacerse dos comprobantes fiscales, uno cuando se realice la operación y otra cuando se realice el acto. Respecto de la contabilidad, en el artículo 30, pues bueno, se adiciona un supuesto para conservar la contabilidad y tal la documentación relativa o entender como contabilidad, pues a toda la documentación relativa al cumplimiento de disposiciones fiscales, todo el tiempo que subsista una sociedad o contrato, es decir, no está establecido tal cual un límite de tiempo, sino o un periodo de tiempo como, por ejemplo, lo sabemos, 5 años, sino pues por todo el tiempo que subsista una sociedad o un contrato que sean necesarios para implementar acuerdos que sean alcanzados mediante procedimientos de resolución de controversias establecidos en los tratados de para evitar la doble tributación. Es decir, cuando apliquemos los tratados para evitar la doble tributación en un procedimiento de resolución de controversias, toda la documentación relativa debe de conservarse como parte de la contabilidad por todo el tiempo que subsista esta sociedad o si este acto deriva de un contrato, pues por el tiempo que subsista el contrato. Otro de los elementos que se incorporan o que se modifican respecto a la contabilidad, lo que se entiende por contabilidad, es que debe de conservarse la información y la documentación que acredite los aumentos y las disminuciones de capital, así como la distribución de dividendos. Es decir, si se realizan mediante actas de asamblea, pues debemos de conservar las actas de asamblea y pues no solamente esta acta, sino pues estados de cuenta y en caso de que se realicen aumentos de capital, pues también el avalúo que corresponde debe de estar considerado como parte de la contabilidad que debe de preservarse.
Bueno, eh, una nueva obligación es que debe de proporcionarse en el ejercicio de facultades de comprobación, pero únicamente limitado a esos ejercicios en los que se hubieran distribuido o pagado dividendos o utilidades, o que se reduzca el capital, pues debe de conservarse y de proporcionarse en estos facultades toda la documentación que sea relativa y que acredite el saldo, el origen y los movimientos relacionados a pues, las cuentas KUCA y CUFIN, o de cualquier otra cuenta que esté relacionada a estas. Esto porque pues se entiende que estos actos o operaciones fueron previos a el ejercicio al ejercicio que está haciendo en materia de facultades de comprobación. Entonces, pues bueno, si en algún ejercicio se realizaron pues reparto de dividendos o utilidades, debemos de considerar que debe estar toda la documentación previa y relacionada a este reparto. Y pues bueno, conservarse el término general de 5 años, y recordemos que existen algunas excepciones que hacen que el plazo de conservación aumente. Bueno, un tema de fiscalización que también está establecido, o más que de fiscalización, es como un tema de identificación, es la reforma al artículo 32B del Código Fiscal, 32B bis, perdón, del Código Fiscal, y establece que pues, las instituciones financieras o personas morales que sean instituciones financieras y que sean residentes en México o residentes en el extranjero, pero que tengan sucursales en nuestro país, deberán de proporcionar, pues de manera o a través de una declaración informativa, la información de pues todas las cuentas que considere reportables, y específicamente respecto a cuentas de alto valor, cuentas nuevas que se consideren reportables, y bajo valor o cuentas preexistentes que pues, se consideren reportables. Esta declaración informativa debe de presentarse a más tardar el 31 de agosto. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado si son entidades financieras, pues con cumplir con esta obligación. Respecto a la opinión de cumplimiento, pues bueno, esta va a ser negada a quienes no, o bueno, saldrá en sentido negativo cuando no hayan desvirtuado la presunción de emitir comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, o la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales. Esto, pues bueno, de nuevo, artículos 69B y 69B bis del Código Fiscal. Y bueno, por último, vamos un poco a los primeros temas que veíamos, y es que también en el artículo 33 del Código Fiscal se establece que las autoridades fiscales podrán proporcionar asistencia a la generalidad de la ciudadanía, y no solamente a aquellos, o no solamente a los contribuyentes que se sitúen en algún caso específico. Es decir, deben de dar todo el tipo de asistencia a los contribuyentes o en general. Y por último, también se incluye en el artículo 33 del Código Fiscal
que el Servicio de Administración Tributaria podrá invitar amablemente a los contribuyentes a acudir a sus oficinas para orientarles, digámoslo así, respecto a su situación fiscal y a la manera en que puede corregirse en su caso. Esto les decía, pues bueno, es un poco la validación de una práctica. Sin embargo, sí creo que aquí, pues bueno, aun cuando te están invitando a informarte respecto a tu situación fiscal y la manera en la que puedes regularizarla, pues sí, me parece un poco saltarse los procedimientos, es decir, no derivan de un procedimiento de fiscalización tal cual, sino son presunciones, salvo que deriven de una revisión electrónica. Sí creo que este artículo está tendiente a validar un poco presunciones por parte de la autoridad. Y otra cosa, pues bueno, te invitan a decirte cómo puedes corregir tu situación fiscal, pero pues bueno, partiendo de que no es del todo cierto o no tenemos la certeza de que exista una irregularidad. Y pues otra cosa, el SAT siempre nos va a, pues siempre va a encaminarnos al hecho de que paguemos contribuciones cuando a lo mejor no es procedente. Entonces, pues bueno, sí hay que asesorarse al respecto, ya que, bueno, también hay que tener en consideración que existen medios de defensa u otros medios al alcance de los contribuyentes y que no necesariamente debemos hacer lo que el SAT dice porque es el SAT, sino pues, no siempre tiene la razón. Así que si vamos a tener este tipo de acciones por parte del SAT, pues sí, estar bien orientados al respecto. Y por último, un poco es la automatización o continuar con la automatización, y es que se faculta al SAT para proporcionar asistencia a los contribuyentes y darles a conocer de manera periódica ciertos parámetros respecto al cumplimiento de sus obligaciones. Pero pues esto no va a ser considerado facultades de comprobación. Yo sinceramente creo que esto va a suceder como con el artículo 5A, en el que primero nos dijeron que era una cosa y después nos dijeron que era otra. Y eh, pues bueno, habrá que ver cómo evoluciona esta facultad del SAT. Y también existe, o bueno, se incorpora eh, un tipo de declaraciones ya prellenadas eh, por parte del SAT, que supuestamente es para promover el cumplimiento fácil de las obligaciones fiscales. Sin embargo, pues bueno, sí, al establecer que van a poderse detectar o que se le van a informar de algunas inconsistencias que se detecten al contribuyente, pues bueno, ya por ahí estamos ante un poco de fiscalización disfrazada de formatos prellenados. Así que hay que tener mucho cuidado con estos formatos. Eh, por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención y los dejo con el licenciado Héctor para la segunda parte de nuestro seminario de reformas al Código Fiscal. Muchas gracias, Vania. Es correcto, vamos a continuar con el segundo bloque, ya que pues es bastante lo que está en modificaciones a Código Fiscal de la Federación. Hay una modificación especial en cuanto es el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación. ¿Qué es el aseguramiento precautorio? Primero vamos a aterrizarlo. Pues el aseguramiento precautorio es una medida de apremio que la autoridad fiscal, y no solo la autoridad fiscal, sino alguna autoridad jurisdiccional en su caso, puede hacer uso de la fuerza o de otras medidas
En este caso, en las autoridades fiscales, es más que nada cuando el contribuyente se oponga a las facultades de comprobación de la autoridad. Y dentro de las medidas de apremio que puede usar la autoridad, pues tenemos el uso de la fuerza pública, el imponer una multa, el practicar el aseguramiento precautorio o proceder por desobediencia o resistencia, que no es otra cosa más que lo que comúnmente conocemos que es remitir al Ministerio Público, en este caso las fiscalías. Ahora, ¿en qué trasciende la importancia del aseguramiento precautorio de los bienes? Pues, ok, supongamos que mi proveedor está siendo sujeto a facultades de comprobación de la autoridad y de que este proveedor se está rehusando a ser auditado por parte del SAT. Pues entonces podría hacer uso de estas facultades de coerción la autoridad y asegurar precautoriamente los bienes de este tercero, de nosotros, que no somos propiamente el auditado, sino es simplemente nuestro proveedor, como medio de presión para que pues nuestro proveedor deje de interponerse a las facultades de comprobación del Servicio de Administración Tributaria. Como ustedes ven, pues es algo fuerte, o sea, yo qué culpa tengo de que mi proveedor no se someta a las facultades de comprobación de la autoridad o de que no quiera. Y la justificación de la autoridad, pues, es de que es momentáneo y que, pues, hasta en tanto no se someta el contribuyente directo de la contribución a sus facultades, pues entonces esto va a subsistir. Ahora, hay un cambio en la prelación para asegurar la negociación. Cuando nosotros estamos sometidos a facultades de comprobación de la autoridad eh, y no tenemos con qué comprobar, o más bien con qué garantizar el crédito fiscal, ya cuando estamos en un procedimiento administrativo de ejecución, existía anteriormente, es decir, hasta 2020, una prelación de qué es lo que me iban a asegurar precautoriamente como bienes. Y teníamos que pues primero se iban a ir por los bienes muebles, luego por las cuentas por cobrar, acciones o bonos que yo tuviera, derechos de autor u obras literarias o artísticas. Posteriormente, medallas de oro, colecciones científicas, dinero y metales preciosos. Y en último lugar tenemos los depósitos bancarios. Ahora bien, en aseguramiento precautorio, me van a asegurar las cuentas bancarias en primera instancia. Posteriormente nos vamos por las cuentas por cobrar, dinero y metales preciosos y todas las demás que ya le mencioné. Como ustedes ven, eh, se cambia el orden totalmente de lo que son los bienes que nos pueden asegurar precautoriamente. El aseguramiento precautorio es diferente al embargo precautorio. Hay que hacer una distinción. El aseguramiento precautorio es una medida de apremio, mientras que el embargo precautorio es ya cuando estamos sujetos a un crédito fiscal firme que no fue combatido o que bien si fue combatido perdimos en tribunales. El aseguramiento precautorio es, se lo repito, una medida de apremio. Cuando no queremos sujetarnos a las facultades de comprobación, cuando las impedimos, las obstaculizamos y en este caso, cuando un tercero no lo está permitiendo. Como se los comentaba, pues es un acto de molestia transitorio. Esta fue la exposición de motivos, la justificante del por qué iban a hacer esto, diciendo que pues es un acto de molestia transitorio que, como se los platicaba, va a cesar una vez que se haya cumplido su cometido. Esto es cuando el tercero relacionado conmigo, es decir, con el contribuyente o responsable solidario, deje de obstaculizar las facultades del SAT. Ahora bien, hay también una modificación en el artículo 44, fracción tercera, en cuanto a facultades de comprobación de la autoridad, específicamente en visita domiciliaria, que dice que cuando el contribuyente o quien esté atendiendo la visita domiciliaria se niega a firmar, esto se debe de asentar en el acta sin que esto afecte su validez. Es decir, si yo estoy atendiendo la visita domiciliaria y en este caso
me niego a firmarla, el auditor o el visitador lo que va a hacer es, va a poner, el contribuyente se niega a firmar y así me la va a entregar. Esto no le va a restar ninguna validez al acta de visita domiciliaria de la cual estemos hablando. Ah, sí, sí, sí quiero aclarar. Puede ser un acta parcial de inicio, puede ser un acta final, o es decir, cualquiera de las actuaciones que se lleven a cabo en la visita domiciliaria, cualquiera de ellas. Ahora bien, hay una reforma también en la fracción cuarta del artículo 46 en cuanto a la valoración de los documentos. Inicialmente hay una controversia respecto a esto, si quiero platicarles. Se decía que los visitadores no tenían facultad para valorar los documentos. Ellos únicamente son auditores y están ahí para verificar, pues, realmente si, no sé, tus estados financieros cumplen o no cumplen con, o hay congruencia o incongruencia respecto a tus estados financieros, tus estados de cuenta o tus balances que tengas en contabilidad, no sé, pero no tenían la facultad de valorar estos documentos a los cuales nosotros como contribuyentes les pusiéramos a su disposición. Pues ahora ya no, ahora ya van a tener la facultad de valorar los documentos desde la visita domiciliaria. Hay otra reforma en la fracción primera del artículo 49 en cuanto a las visitas domiciliarias específicas. ¿Qué es esto? Que independientemente de que a mí en corporativo me estén auditando o realizando una visita domiciliaria, también pueden visitarme en oficinas, bodegas, almacenes o donde se realice la actividad administrativa de mí como contribuyente, y se contempla que se podrá emitir una, dos o cualesquiera número de actas en estas visitas de verificación. Ahora bien, se reforma también el artículo 53 para ampliar el plazo respecto a los 6 días que ya nos concedían, en tratándose de estas llamadas prórrogas para conseguir los documentos que nosotros consideramos que son de difícil obtención o difíciles de proporcionar. Sí les quiero comentar que esta prórroga, y seamos muy honestos, muchos de nosotros a veces la usamos para hacer tiempo, porque pues sabemos que de facto la autoridad nos va a negar esa prórroga porque va a decir, a ver, este documento, o sea, no tendrá por qué ser de difícil obtención o difícil de proporcionar. Tú, contribuyente, lo tendrías que tener en tu contabilidad por ser parte de ella. O bien, está contemplada dentro de tu actividad, no me vengas a decir que es de difícil obtención. Sin embargo, pues nosotros vamos, solicitamos la prórroga para pues ahí medio hacer tiempo en lo que nos contestan, pero sí les quiero decir que esto ya no es como que tan recomendable. Si nosotros no tenemos la documentación, pues entonces hay que buscar otras estrategias u otros medios o acercarse con el abogado para ver cómo le podemos hacer, porque ya las autoridades para este tipo de prórrogas no se están tardando tanto en resolverlas. Entonces, muy probablemente si estamos por uso tributario de la comunicación, al día siguiente muy probablemente te van a decir que te la niegan. Ahora bien, se extiende el plazo en cuanto a lo que son revisiones electrónicas en materia de comercio exterior. Esto es en el artículo 53B, a efecto de concluir la fiscalización electrónica cuando estamos hablando de una compulsa internacional. Recordemos que una compulsa es cuando yo no soy el sujeto directo de las facultades de comprobación de la autoridad, sino simplemente un tercero relacionado con ella, o bien un proveedor o quien le presta servicios a la empresa que está siendo auditada. Pues también en materia de comercio exterior o comercio internacional hay compulsas y pudieran estar auditando o solicitándole informes a mis proveedores en el extranjero. Entonces, simplemente el artículo 53B lo que nos viene a decir es que va a ser de 2 años cuando estemos en una compulsa internacional. Ahora bien, en cuanto a los artículos 69 y 69 bis, que son los que regulan o disponen cuándo va a haber operaciones inexistentes o declaración de pérdidas fiscales indebidas,
se va a adicionar un quinto párrafo del artículo 69 bis para que nosotros como contribuyentes podamos solicitar una prórroga de 10 días adicionales a los 20 ya previstos que nos comentaba en el artículo 69 bis hasta el año pasado. Y pues esto es bien importante porque, vamos a ser honestos, a veces comprobar pérdidas fiscales de todo un ejercicio es bien difícil. Entonces, 20 días son a veces insuficientes. Entonces, con los 30 días que nos están dando es exactamente lo mismo que nos vamos a tardar o el plazo que tendríamos para preparar las pruebas si nos vamos a recurso de revocación o si nos vamos a tribunal directamente. Entonces, yo veo bastante benévola esta adición al artículo 69 bis, porque pues ya estamos en un plano de igualdad a que si nos vamos a un juicio contencioso administrativo o a un recurso administrativo, en este caso un recurso de revocación. Tenemos exactamente los mismos días para prepararlos. Si en esos 30 días, ya con tu prórroga autorizada, tú no logras desvirtuar que estas pérdidas fiscales no fueron indebidas, pues entonces va a ser ya muy difícil que en un medio de defensa puedas comprobar. Ahora bien, hasta el año pasado teníamos lo que son los acuerdos conclusivos y sabíamos que podíamos acudir a ellos hasta en tanto no hubiera la determinación líquida de las contribuciones. Me gustaría platicarles un poquito de qué son los acuerdos conclusivos. Pues los acuerdos conclusivos son un medio alternativo de solución de controversias. No es un medio de solución o un medio contencioso o un medio de defensa. Es un medio alternativo de solución de controversias con la autoridad, al cual nosotros como gobernados, como contribuyentes, tenemos derecho a acudir previo a interponer un medio de defensa. ¿Cómo funcionaban o cómo funcionan esos acuerdos conclusivos? Está el SAT por una parte, está la PRODECON por otra y está el contribuyente. La PRODECON queda en un punto medio en el cual va a mediar entre el contribuyente y el Servicio de Administración Tributaria o con quien nos esté auditando para efecto de mediar la situación. ¿En qué sentido va la reforma? Ok, pues en que vamos a poder ya nada más presentar hasta 20 días siguientes al levantamiento del acta final en visita domiciliaria, de la notificación en nuestro oficio de observaciones, si estamos en revisión de gabinete, o en resolución provisional de revisiones electrónicas. Estos tres documentitos, la visita domiciliaria, el acta final, el oficio de observaciones y la resolución provisional, en esencia son exactamente lo mismo, pero es el nombre que se les da dependiendo de la facultad de comprobación a la cual estemos siendo sometidos. Tenemos aquí un cuadro comparativo con lo que es el texto vigente y el texto, el texto de 2020, perdón, ahí se me fue modificarlo, y lo que es el texto aplicable en 2021. Ahora también se adiciona el 69C, que también regula los acuerdos conclusivos, en el cual va a ser improcedente cuando estemos tratándose de facultades de comprobación o inspecciones o solicitudes relativas a devoluciones, compulsas, actos derivados de resoluciones, sentencias o situaciones que tengan que ver con el artículo 69B del Código Fiscal. ¿Esto por qué? Perdón, me pregunta Edith Sánchez. ¿Los días mencionados son naturales o hábiles? Todos los días que se mencionan en código, en situaciones fiscales, son días hábiles. Salvo que la disposición expresamente no los mencione, Edith, serían en días naturales, pero todos son en días hábiles. Ahora bien, se adiciona el artículo 69C. Les decía, para limitar estos acuerdos conclusivos. Si estamos hablando de devoluciones, yo no voy a poder acudir a un acuerdo conclusivo si estoy solicitando mi devolución de saldo a favor de impuesto al valor agregado, o si me están compulsando para pedirle que pues no me compulsen, o actos derivados de sentencias, o si estoy en el 69B para pedirle a la PRODECON que me ayude, por favor, porque estoy en el listado del 69B.
del 69B, esto no va a ser así. ¿Por qué? Porque hay procedimientos propios para esto. Y la razón de hacer de los acuerdos conclusivos no es para este tipo de situaciones. Es por eso que la ley viene a regularlo. ¿Cuál fue la exposición de motivos de limitar los acuerdos conclusivos? Les voy a platicar lo que dijo el Ejecutivo y lo que yo pienso. La exposición de motivos del Ejecutivo fue que, se los voy a leer textual, la implementación de los acuerdos conclusivos ha permitido que el contribuyente corrija su situación fiscal sin llegar a una liquidación. No obstante las bondades de estos acuerdos, los mismos han sido utilizados por algunos contribuyentes para alargar los procedimientos y evadir el pago de las cantidades a cargo. Honestamente, yo creo que la verdadera razón de ser es que en un afán recaudatorio del Servicio de Administración Tributaria o de la Secretaría de Hacienda, ven a la PRODECON como un obstaculizador de estas metas que año con año tiene el Servicio de Administración Tributaria para recaudar. Luego entonces, pues lo que pretende es limitar estos acuerdos conclusivos para que pues el contribuyente no pueda acudir a ellos y se someta y se siga su curso de las facultades de comprobación, le determinen el crédito fiscal, pueda cobrar el crédito fiscal, etcétera. Esto, a la larga, y se los quiero platicar, va a ser un problema para la autoridad. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahorita lo están viendo como un obstaculizador, pero si a mí me obstaculizas la facultad de acudir a los acuerdos conclusivos, ¿qué es lo que va a pagar? Pues, si yo tengo para pagar un juicio o un abogado, pues lo voy a pagar. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a otra vez a volver a llenar los tribunales contenciosos de juicios fiscales y vamos otra vez a volver a someter a la actividad jurisdiccional y tenerla al tope. Cuando pues ya había una autoridad que se dedicaba a precisamente mediar este tipo de situaciones sin necesidad de llegar al juicio. Lo único que va a pasar es eso, es que quien tenga para pagar un juicio va a pagar un abogado. Ahora bien, en cuanto a redes de telecomunicaciones públicas, les platicábamos en días anteriores que pues a todas estas plataformas digitales, cuando no retengan y enteren el impuesto debido que están obligadas a ello, ya sean impuesto al valor agregado o impuesto sobre la renta, pues entonces les van a bloquear la señal de Internet. ¿Cómo están haciendo hechos de coerción o cómo van a presionar a estas redes de telecomunicaciones? Pues a través de una multa que va del medio millón al millón y que se regula en el artículo 90A del Código Fiscal de la Federación. Se les está otorgando un plazo de 5 días para bloquear la orden una vez que el Servicio de Administración Tributaria envíe la misma. En tratándose de precios de transferencia, hay una modificación que considero bien importante del artículo 76, décimo párrafo. Hasta el año pasado, si yo tenía operaciones con partes relacionadas en el extranjero, y aquí sí quiero hacer un énfasis, eh, ya no están revisando las autoridades fiscales nada más operaciones con partes relacionadas en el extranjero, sino también partes relacionadas en México. ¿Qué sucede? Que si yo no tengo correctamente mis estudios de precios de transferencia o no tengo específicamente los estudios de precios de transferencia con los métodos que me deben aplicar, o si bien los tengo con el estudio de precios de transferencia aplicando el método que me debe aplicar, pero lo estoy poniendo o me estoy comparando con empresas perdedoras, o es decir, tengo mal mis estudios de precios de transferencia, esos estudios de precios de transferencia van para atrás. ¿Qué es lo que va a pasar? Que me van a determinar la contribución que se debió de haber pagado por no tener mis pruebas de transferencia correctamente a criterio del Servicio de Administración Tributaria y además voy a perder el beneficio de tener la multa del 50% en cuanto a, además del crédito, iban a interponer. Es decir, se elimina ese beneficio o esa bondad de reducir las multas al 50%. La multa va a ir al 100%. Entonces hay que tener mucho cuidado en tratándose de operaciones con partes relacionadas tanto en el extranjero como en México.
Se reforma también el artículo 103 en su fracción 21ª para incluir una presunción que permita sancionar el no retorno de la mercancía o la transferencia de la misma o el cambio de régimen de la mercancía introducida al país bajo un fomento de exportación, de acuerdo a la ley aduanera en su fracción tercera, artículo 108. Es decir, para las empresas IMEX, por ejemplo, es un claro ejemplo de ello. Si yo estoy trayendo mercancía a México para su sometimiento, para transformación, es decir, la traigo aquí nada más para ponerle la etiquetita al jeans, pero tengo que regresarla a su país de origen, derivado de pues una facilidad que me da a mí tanto la Secretaría de Economía como el Servicio de Administración Tributaria para tener créditos de IVA o IEPS en su caso. Si yo no retorno la mercancía en el periodo que la tengo que devolver, a su país de origen, se convierte en presunción de contrabando. Entonces, aquí sí quiero hacer énfasis. Todas aquellas empresas de comercio exterior que traen mercancía bajo este tipo de esquemas o bajo este tipo de autorizaciones, hay que devolver la mercancía en los plazos en los que yo me comprometí o más bien en los que me exige la ley a devolverla. O bien, si ya se va a quedar en México, pues nada más someterla al régimen de importación definitiva, pagar los impuestos que se deban pagar y asunto arreglado. De otra forma es presunción de contrabando y recordemos que si rebasa de los 7 millones y tantos mil pesos, se convierte en delincuencia organizada. Al convertirse en delincuencia organizada, no hay derecho a fianza, es prisión preventiva oficiosa y se convierte ya en un tema penal bastante complicado que en lo que lo cuadran, el tipo penal, en lo que se resuelve y todo eso, pues de menos ya el representante legal pudiera estar metido ahí en un grave problema. Ahora bien, hay una modificación al artículo 123 en cuanto a la traducción de documentos. Ya existía o ya en resolución miscelánea nos decía que, por ejemplo, en solicitudes de devolución tendrían que venir traducidas, si venían en idioma extranjero, los documentos que nosotros le ofrecíamos a la autoridad. Pues bueno, ahora ya nos dice que cualquier tipo de información y documentación tiene que venir en traducido y yo lo que les recomiendo, porque no lo dice expresamente la ley, es que sea por un perito traductor autorizado. Se regula también lo que es el artículo 137 que establece todo lo que son las notificaciones y establece las formalidades que debe seguir el visitador o el notificador cuando no localice y deje citatorio en el domicilio. No hay mayor inconveniente con eso porque pues ya se venía realizando de cierta manera, de esta forma, simplemente es como ponerlo en claro en la ley. Las notificaciones por estrados se reforma el artículo 139 con el objeto de disminuir el plazo de la notificación por estrados de 15 a 6 días. En cuanto a la garantía del interés fiscal, recordemos que la garantía del interés fiscal es cuando yo no tengo para pagar a lo mejor el momento el crédito fiscal, pues ofrezco como garantía diversos bienes. Pues ahora me dice que el embargo en la vía administrativamente solamente procederá contra bienes muebles tangibles. Les voy a platicar una estrategia que nosotros como abogados usábamos. Y les digo usábamos porque pues ya no vamos a poder utilizar. Si llegaba el servicio de administración tributaria con un procedimiento administrativo de ejecución, es decir, un acto de pago o embargo, lo que hacíamos es le decíamos, bueno, te ofrezco la negociación en la vía administrativa. ¿Qué es esto de la negociación en la vía administrativa? Que pues vas a poder tener cargo de todos los movimientos que yo tenga, etcétera, dentro de mi empresa. Cuando sabíamos que pues la empresa no tenía pues, ni siquiera para pagar, ¿no? Pero pues ya con esa aceptación íbamos al tribunal, solicitábamos la suspensión y parábamos ahí un poquito el PAE. Ahora lo que va a pasar es que pues esto ya no va a poder ser así, porque solamente va a proceder contra bienes muebles intangibles.
Se reforma el artículo 160 en cuanto al embargo de los créditos y establece un apercibimiento a los deudores en el caso de no informar a las autoridades fiscales de la relación contractual que tienen con el contribuyente que en su caso esté siendo auditado. Esto quiero entender que sería más como en tratándose de compulsas. Ahora, en tratándose de procedimiento administrativo de ejecución, también se reformó el artículo 176 para establecer que la publicación de la convocatoria para remates de los bienes que ya me fueron a mí embargados como contribuyente se llevará a cabo en la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria. Lo que anteriormente pasaba es que se hacía en la página de lo que se conocía como el SAE, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que ahora se llama para devolver, perdón, pero no lo recuerdo, es el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, no, algo así se llama, algo así le pusieron ahora. Pero anteriormente se publicaba en el SAE. Ahí nosotros podíamos seguir el procedimiento que se llevaba del remate de los bienes que ya nos habían embargado. Pues ahora no, ahora va a ser a través de la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria. Se reformó también el 183, 185 y 186 para considerar que fincado el remate, hasta que no se considerará fincado el remate hasta que el postor ganador efectúe el pago total de la cantidad o de la puja ofrecida dentro del remate. Si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de ir a alguno de los remates que se realizan o se realizaban anteriormente, pues te dicen, arrancamos con tanto y de ahí empiezan a pujar, pujar, pujar hasta que llegan a una cantidad definitiva porque ya nadie más ofreció más. Ok, bueno, no te van a considerar fincado el remate hasta en tanto pagues la cantidad total que tú ofreciste en ese procedimiento. De igual forma, en tratándose de remate de bienes, se va a modificar el artículo 191 para declarar o más bien disponer que se va a considerar escritura pública el acta de adjudicación inscrita en el registro público firmada por la autoridad ejecutora. Es decir, que va a tener el mismo peso jurídico que una acta constitutiva, perdón, que una escritura pública en la cual se determine o se establezca la compraventa de ese bien inmueble. Es decir, es un título de propiedad, el simple hecho del acta de adjudicación inscrita en el registro público. Y ya casi para finalizar, el abandono de mercancías. Se reforma el 196A, el tercer párrafo del Código Fiscal, en el cual se informa a los contribuyentes que ha transcurrido el plazo de abandono para que pues pudieran obtener o recoger, recuperar sus mercancías, y esto lo va a poder hacer la autoridad de cualquiera de estos, buzón tributario, personalmente, correo certificado, estrados o edictos. Esto, pues, a mi consideración, pues es grave, porque si yo no tengo habilitado mi buzón tributario o no me di cuenta, o personalmente, y no había nadie en el momento, como por ejemplo ahorita que estamos trabajando todos desde casa, una gran mayoría de las empresas y corporativos, o que por correo certificado sucede lo mismo, que va el Servicio Postal Mexicano y no me encuentra. Este es el más grave por estrados, porque pues ya casi nadie revisa los estrados. Y los edictos, pues mucho menos. Entonces, pues yo en realidad nunca me voy a enterar que allá el SAT me dijo que se considera como abandono de mercancías y pues ahí pierdo ya totalmente mi derecho de defensa. Eso sería todo en cuanto a Código Fiscal de la Federación. Como ustedes verán, pues sí son bastante las reformas que ya están en vigor a partir del 1 de enero de este año y que pues incluso algunos de ellos llevan a considerar algún posible medio de defensa. En lo particular, el despacho pues se va a blindar o se va a amparar en cuanto a lo que son los esquemas reportables. ¿Por qué? Porque consideramos un exceso por parte de la autoridad el hecho de que yo le tenga que estar contando al Servicio de Administración Tributaria qué consejo o qué medida o qué asesoría le doy a mi cliente.
Esto, sin lugar a dudas, viola lo que es el derecho al secreto profesional, aunque digan las autoridades, aunque diga la Suprema Corte que no es así, claro que sí. No podemos nosotros estar revelando qué asesoría le damos a nuestros clientes, porque pues esto es totalmente violatorio. El cliente pone totalmente la confianza en los asesores fiscales y lo último que espera es que se lo vayamos a contar al Servicio de Administración Tributaria, ¿no? En un afán a lo mejor como de ver al asesor fiscal como un enemigo o como un coadyuvante a la evasión o a la elusión fiscal, es por eso que se determinó lo de los esquemas reportables. Esto no se los comentamos ahorita porque ya estaba en reforma publicada de 2019 para entrar en vigor en este año 2021. Entonces fue reforma del año pasado, pero que va a empezar a operar a partir de este año. Entonces, pues sí considero que son bastante graves como todas las reformas que ha habido en materia fiscal y que sí tenemos que estar súper asesorados y actualizados en cuanto a las reformas o a los cambios que se vayan dando a nivel resolución miscelánea fiscal. En resolución miscelánea fiscal no hubo grandes modificaciones, realmente fue exactamente lo mismo a lo que ya habíamos visto el año pasado, pero muy probablemente van a venir cambios, entonces hay que estar muy al pendientes de dichos cambios y si consideramos que cualquiera de todas las disposiciones que hemos visto a lo largo de estos 3 días son violatorias de nuestros derechos constitucionales, pues podríamos recurrir a la vía de amparo. Ahora también hay que ver si estamos en los tiempos para hacerlo. En el caso de los esquemas reportables, tenemos 15 días para acudir al amparo. Sin embargo, si yo dejo transcurrir esos 15 días, no presento mi esquema reportable y después el SAT me lo solicita o me multa, lo único que ya voy a poder impugnar va a ser la multa, ya no propiamente el hecho de defenderme de presentar estos esquemas reportables. Entonces sí les quería platicar un poco de esto porque si bien es cierto, no es parte de la reforma para 2021, entra en vigor en 2021. Entonces, hasta aquí no sé si hayan tenido alguna duda y de no ser así, damos por concluido el webinar del día de hoy. Los leo en el chat porque al parecer creo que sus micrófonos están inhabilitados en automático. Edith, ninguna duda, muchas gracias. Ok, si no tuviéramos ninguna duda de otra de nuestros participantes, daremos por concluido el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y que tengan buen día.